Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo desde el Observatorio de Desigualdades y Políticas Públicas de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Paraíso. Continuamos con nuestro ciclo de entrevistas Habitando la Frontera, Voces del Trabajo Social Sociojurídico. Al cumplirse 100 años del trabajo social en Chile, este ciclo de entrevistas busca rendir homenaje a una de las vertientes más complejas, exigentes y al mismo tiempo menos visibilizadas de la profesión, la intervención sociojurídica. El trabajo social sociojurídico habita una frontera simbólica y práctica entre el mundo del derecho y de la intervención social, entre las lógicas judiciales, muchas veces formalistas, y las realidades sociales marcadas por la desigualdad y la injusticia. En este límite tenso y a veces contradictorio, diversas generaciones de profesionales del trabajo social han construido caminos de intervención, producción de conocimiento, defensa de derechos y compromiso ético. Este ciclo de entrevistas recoge las voces de mujeres y hombres que han ejercido el trabajo social en contextos judiciales, penales y de protección. Son relatos que no solo dan cuenta de trayectorias profesionales, sino también de dilemas éticos, posicionamientos políticos, resistencias cotidianas y propuestas de futuro. Sus palabras trazan una cartografía viva del campo sociojurídico desde la experiencia situada, desde los márgenes institucionales y desde la práctica reflexiva. Con esta actividad no solo queremos celebrar, sino también problematizar y proyectar. Queremos contribuir a la construcción de una memoria colectiva del trabajo social sociojurídico en Chile, plantear preguntas para la formación profesional y fortalecer una práctica crítica que aún en los contextos más adversos se resista a abandonar el horizonte de los derechos humanos. Esperamos que estas voces inspiren, incomoden y movilicen, que ayuden a seguir habitando esta frontera ya no como un límite, sino como un espacio plausible de transformación. Hoy día tenemos el agrado de contar con la profesora doctora Sara Salum Alvarado. La profesora Salum es licenciada en Trabajo Social por la Universidad de Valparaíso, criminóloga por la Universidad Católica de Chile. Posee un Philosophical Master en International Social Work por la Universidad de Göteborg. Es doctora en estudios americanos por la Universidad de Santiago de Chile. Actualmente es coordinadora del Núcleo de Investigación de Políticas Públicas, Sistemas de Justicia y Territorios y Sociedades de Riesgo del Observatorio de Desigualdades y Políticas Públicas, y además es directora del Diplomado Interdisciplinario en Derecho de Participación y Derecho a ser oído de niños, niñas y adolescentes en contactos judiciales. Sara, un gusto de poder contar contigo, y para partir quisiéramos preguntarte si nos puedes contar brevemente cómo llegaste tú al trabajo social y cómo en particular decidiste especializarte en el ámbito sociojurídico. Hola, buenas tardes, Elena. Muchas gracias por la invitación para ser partícipe de este ciclo tan interesante que visualiza el trabajo social sociojurídico, que, como tú bien dices, tiene una raigambre histórica de casi 100 años, al igual que nuestra profesión en Chile. Bueno, en relación a tu pregunta, mi primer acercamiento al ámbito sociojurídico fue como estudiante de la Escuela de Servicio Social en esa época de la Universidad de Valparaíso. Cuando yo estando al finalizar mi carrera me tocó hacer mi seminario de título en Gendarmería de Chile, donde yo tuve el primer acercamiento al contexto sociojurídico, a lo que es el sistema penitenciario y a la intervención sociojurídica en particular, y ese fue mi primer acercamiento y desde ahí nunca más paré de trabajar en ese tema, que es el ámbito que a mí me interesa, me apasiona, lo he investigado, lo he enseñado a nivel de pregrado durante muchos años y es lo que a mí me apasiona. Sara, ¿hay algún momento o alguna experiencia o alguna influencia de algún académico o académica que te haya detonado, digamos, este interés por enfocarte o especializarte en el área sociojurídica?
Bueno, un poco el interés ya más académico parte cuando yo ingresé como académica a la Escuela de Trabajo Social a través de un concurso público en la década fines de los 90 y ahí empecé a hacer la trayectoria académica propiamente tal y una de las personas que incentivó el interés por el trabajo y me dio a conocer el ámbito de la criminología como disciplina, como ciencia, como una disciplina vinculada al derecho, pero la parte práctica en la Facultad de Derecho de la Universidad del Paraíso fue don Manuel de Rivacova, quien fue como un mentor en términos de apoyo, de conocer bibliografía, de conocer la temática. Y de ahí en adelante yo empecé a trabajar una línea de investigación en el ámbito sociojurídico en la escuela, creé la línea de trabajos en sociojurídico. En esa época era la primera escuela que dictaba la asignatura de trabajo social sociojurídico, por lo tanto hubo muchas generaciones de estudiantes que se formaron a través de lo que fueron estos conocimientos, la vinculación con congresos internacionales, con otras universidades. Un poco fue a partir del incentivo y la vinculación con don Manuel de que tengo muy gratos recuerdos. Em, ¿Cómo definirías tú actualmente el rol del trabajo social en el campo sociojurídico? Eh, yo creo que el rol del trabajo social en este ámbito es un rol que ha estado presente de manera sistemática desde los inicios de la profesión hasta hoy día. Si bien está invisibilizado o bien se realiza pero no se reconoce como ámbito sociojurídico. Eh, y yo creo que esa invisibilización un poco ha generado que esto no haya ido desarrollando técnicas relevantes propias de la intervención, se confunde un poco los ámbitos de intervención en infancia, antiguamente en menores, pero yo creo que hoy día hay un reconocimiento al rol del trabajo social en los ámbitos más complejos. Yo creo que a partir de la reforma procesal penal en el ámbito 2000 y 2005, ya cuando se implementa a nivel de todo el país, se implementa un rol que se reconoce la intervención social dentro de lo que es el ámbito propiamente jurídico, en el ámbito penal, en el año 2004-2005 también con la creación de los tribunales de familia. Si bien no hay trabajador social propiamente tal, se instaura un cuerpo colegiado de los consejeros técnicos y hoy día hay una visibilización del rol del trabajo social en ese ámbito que no es solo jurídico, también en otros ámbitos de intervención, como hoy día el servicio de niñez, el servicio de reinserción social para jóvenes infractores, hay un rol significativo, importante, a través de lo que es la instauración en su inicio de las duplas psicosociales, se reconoce el valor del trabajo social y también de la complejización de las temáticas involucrando el concepto de lo psicosocial. Pero hoy día también hay una complejización de las temáticas que está abordando el trabajo social en el ámbito penitenciario, por ejemplo. El rol del trabajo social ha sido sistemático desde principios de siglo, en la medida que se va instalando y mejorando el sistema penitenciario. El rol del trabajo social penitenciario ha sido clave para la implementación de las distintas políticas y hoy día de la política de reinserción social frente a una complejidad que hoy día la podemos ver en cambios del contexto criminológico, el cambio de tipologías de delito, la complejización de delitos que eran tradicionales y que hoy día han ido cambiando en términos de la forma, la utilización de mayor violencia, armas de fuego, todo lo que tiene que ver el contexto de crimen organizado. Entonces hoy día el rol del trabajo social es un rol importante porque es la conexión con el territorio, la conexión con la comunidad, con las personas, en donde están ocurriendo estas temáticas y el trabajo social, por su raigambre histórica, tiene una vinculación muy importante
respecto de las intervenciones en contextos de seguridad pública, en contextos penitenciarios, en contextos de justicia civil en familia, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las problemáticas que se ventilan en los tribunales de familia, el derecho a ser oído, el derecho a participación que tienen los niños y niñas, el trabajo en infancia tiene mucha vinculación con el trabajo social, sociojurídico y con las especializaciones que hoy día se requieren para la intervención de problemáticas que son cada vez más complejas. Em, ¿Cómo tú podrías identificarnos o señalarnos qué particularidades tiene este ejercicio profesional del trabajo social en el campo sociojurídico si lo comparamos con otros con otros campos del trabajo social? ¿Qué particularidades, qué especificidad propia visualizas? Bueno, yo creo que de partida el trabajo social sociojurídico, el trabajo social es uno solo, no hay Ujú. distintos tipos de trabajo social, es uno solo, se enseña de la misma forma, pero lo que lo va distinguiendo un poco son las problemáticas a las cuales el trabajo sociojurídico debe abocarse, la complejidad en el ámbito sociojurídico, se ven todas las problemáticas de los otros sectores, si uno quisiera hablar de educación, salud, familia, vivienda, etcétera. En justicia se ven todas las problemáticas que caracterizan a los otros sectores, pero complejizadas con un elemento que es el particular, el que el trabajo sociojurídico es un trabajo particularmente distinto porque se inserta en un mundo jurídico. Yo creo que Ujú. esa es la distinción y desde el día uno uno tiene que distinguir que el trabajo sociojurídico se enmarca en un contexto mayor que es el jurídico, que es la norma, que es la ley, y sobre eso se construyen los trabajos, las intervenciones, y donde nosotros tenemos que reconocer una particularidad que es aquella propia de los sistemas de justicia. Los sistemas de justicia tienen un lenguaje particular, tienen una forma de procedimientos particulares, tienen una forma de relacionamiento profesional y siempre finalmente vamos a estar, ya sea que el problema social esté judicializado o no, siempre nos vamos a estar rigiendo por el ámbito que tiene que ver con la norma, ¿ya? Y eso es un poco lo que cuando yo enseño a mis estudiantes trabajo sociojurídico, lo primero que tienen que comprender es que la norma es el rayado de cancha para la intervención, ya sea en adopción, en delitos sexuales, en sistemas penitenciarios, en todo lo que tenga que ver con infancia. Nosotros nos regimos por lo que los tribunales establecen, lo que mandata la norma, por lo que mandata la ley, y en alguna medida trabajamos en base a los derechos humanos para colaborar en la restitución de los derechos que han sido pasados a llevar, conculcados, en términos de que la intervención propia del trabajo social es una intervención que es compleja y que está relacionada con el mundo jurídico, con abogados, con psicólogos, con psiquiatras, etcétera, que entienden también de una forma distinta. Yo siempre le digo a mis estudiantes, no es lo mismo hacer una práctica en un consultorio que en un tribunal. Ambas son relevantes, ambas son importantes, Ujú. pero el sustrato del problema social que se trata en uno y en otro es completamente distinto y que tiene que ver fundamentalmente con el área sociojurídica, con el respeto a la norma, con el manejo de las distintas normas, las complejidades, de entender también cómo los problemas sociales también van cambiando en la medida que la sociedad va cambiando y cómo la norma también debe ir adaptándose a estos cambios. Las normas siempre, los cambios normativos siempre son posteriores a los cambios sociales, pero Ujú. en alguna medida las necesidades sociales van manifestando la necesidad del respeto a los derechos humanos. Yo te diría que eso es lo esencial. De ahí hacia arriba una construcción propia. Ujú. Volviendo un poco a tu desarrollo profesional, cuéntame un poquito qué institución, qué espacio o qué equipos de trabajo han sido claves para tu desarrollo profesional en el ámbito sociojurídico que llevas desarrollando hace ya bastante tiempo.
Bueno, yo te podría decir que el desarrollo profesional y académico mío, en realidad mi desarrollo ha sido profesional académico, mi énfasis Ujú, académico, eh, han estado como dos grandes instituciones o dos grandes contextos. Uno, el sistema penitenciario a través de Gendarmería, donde yo partí haciendo mi seminario de título en esa época, y me he vinculado por muchos años. Nosotros en el año 2005 gestioné yo a partir de la escuela el primer convenio entre la Universidad del Paraíso y Gendarmería para iniciar las prácticas de trabajo social en la región. Ya llevamos más de 20 años en esa vinculación. Me he vinculado con ellos desde la docencia práctica con estudiantes, desde la investigación, realizando proyectos de investigación. Hoy día tenemos un proyecto de investigación en FNR con Gendarmería sobre reinserción social y deporte, por ejemplo, buscando los cambios a las necesidades. Y por ujú, otra parte, tiene que ver un poco también con la temática de infancia, que es la que yo he ido desarrollando fundamentalmente a través del acercamiento a la práctica que se realiza desde los antiguos tribunales de menores y hoy día los actuales tribunales de familia, un poco con la vinculación de lo que es la práctica de los consejeros, de los consejos técnicos, un poco la investigación respecto de cómo se relacionan los consejeros técnicos con niños, con usuarios, y a través también de la investigación de el derecho de participación y el derecho a ser oído. Ya con mi equipo de investigación llevamos más de 10 años investigando cómo se aplica, cómo se ejecuta en los tribunales de familia y también en otros, los tribunales penales, cómo se escucha la voz de los niños, niñas y adolescentes en los procesos judiciales, en la aplicación de la sentencia. Hemos desarrollado investigaciones en las cuales hemos entrevistado jueces y juezas de familia, consejeros técnicos, curadores habiliten. Hemos hecho un proceso de investigación que hoy día tenemos como la alegría de informar y contar también que todo este esfuerzo investigativo ha dado como resultado un diplomado que vamos a dictar a partir de abril de este año 2026 sobre derecho a ser oído, derecho a participación y derecho a ser oído en un contexto interdisciplinario, eh, orientado a operadores del sistema judicial, tanto dentro del sistema judicial como extrajudicial, para capacitarlos y actualizarlos en eh, técnicas y estrategias para la escucha activa, para tratar de visibilizar a los niños, niñas y adolescentes en los procesos y permitir que en alguna medida sean escuchados de mejor forma en las resoluciones judiciales que van a modificar su vida a partir de la decisión del tribunal. Entonces, esos han sido como, y siguen siendo un poco como mis dos áreas de investigación fuertes hoy día, que lo que es infancia y sistema penitenciario puede ser paradójico, pero ambas me han dado mucho y me han dado muchas satisfacciones en términos de publicaciones, de proyectos de investigación, conjuntos eh, también. de lo que ha sido la vinculación con otras universidades. Nosotros como equipo hemos estado trabajando con la Universidad de la Sapienza en Roma, con Mm. la Facultad de Derecho para instalar el tema de el derecho a ser oído también en otras facultades y en un circuito académico no solo nacional, sino internacional, Mm. donde nuestra investigación ha sido muy bien recogida en términos de que hay muy poco en investigación sobre este tema hoy día que se pueda aplicar a la realidad. Un poco Mm. eso. ¿Cómo encuentras tú o cuáles consideras tú que serían las principales metodologías o las herramientas o competencias que tú consideres fundamentales para todos aquellos trabajadores y trabajadoras sociales que se desempeñen o que se quieran desempeñar en el campo sociojurídico? ¿Cuáles son, a tu juicio? A ver, y ahí un poco podríamos hacer un poquito de historia para ver un poco cómo he ido yo desarrollando eso. Eh, Como te comenté un poquito antes, yo llegué a la escuela a abrir la línea de trabajo social sociojurídico en el año 98 y de ahí en adelante nunca más paré en eso. He formado generaciones de estudiantes que han hecho prácticas conmigo, que han hecho cursos teóricos.
Fui durante 12 años coordinadora de la unidad social de la actual clínica jurídica de la Escuela de Derecho cuando pertenecíamos a la facultad. Y ahí la verdad es que yo me formé un poco en lo que era el trabajo social en el ámbito del derecho civil y del derecho de familia propiamente tal. Esa fue como mi escuela, donde teníamos estudiantes en práctica con los estudiantes de derecho, hacíamos simulaciones de juicio, etcétera, hacíamos muchas cosas. Y ahí también fuimos formando un poco de manera interdisciplinar. Yo creo que el trabajo de esos jurídico, uno de los elementos importantes es que no se puede trabajar solo, sino que hay que hacer un trabajo de corte interdisciplinar y dentro de las competencias, bueno, yo creo que dentro de lo importante es entender este mundo jurídico, ¿ya? El mundo sociojurídico es un mundo que es del derecho y donde nosotros hacemos aportes desde lo interdisciplinar, desde nuestros conocimientos prácticos, desde nuestra propia disciplina. Trabajo social sociojurídico cumple 100 años. Si nosotros hacemos un recorrido histórico, los primeros aportes de Mary Richmond no solamente fueron al diagnóstico social, también fue al conocimiento de la realidad de los niños en situación de pobreza, en los orfanatos, la situación de la cuestión social le preocupaba mucho, otras pioneras que establecieron el trabajo social en adopción, en los sistemas penitenciarios, y eso ha ido un poco formulando las competencias. Yo creo que la primera es la capacidad de comprender el mundo sociojurídico, el lenguaje, la legislación, el contexto en el cual uno tiene que vincularse con las personas, orientarlas. Cada contacto del trabajo sociojurídico tiene un componente educativo. El trabajo, la función educativa del trabajo sociojurídico es sumamente importante y ahí también tenemos una competencia, la competencia de carácter educativo, socioeducativo que tiene, porque cada contacto que uno tiene con un usuario, con un cliente, las personas, si bien nosotros podemos a lo mejor no conocer como profesional el sistema, las personas en su casa, en la calle, en una población desconocen cuáles son sus derechos y cuáles son las instituciones a las cuales puede acudir. Entonces, diría que una segunda competencia importante es la capacidad de poder transmitir conocimientos desde una función socioeducativa propiamente tal. Desde la intervención, la capacidad de poder intervenir en situaciones complejas. Nosotros en esta área trabajamos con personas y familias multiproblemáticas, familias completas que pueden tener problemas asociados a salud, a educación, pero además al sistema penal, al sistema de justicia, violencia, etcétera. Entonces, son como competencias que se deben desarrollar muy fuertemente. La competencia ética también en este ámbito es sumamente importante, el manejo ético de la información, el contacto con las personas, la capacidad de aceptar al otro en términos de que podemos estar trabajando con personas en el sistema penitenciario que han cometido acciones fuertes, muy reprochables, muy reprobables, pero que el sistema de justicia ya ha tomado una decisión. Y esa misma familia, esa misma persona en el sistema penitenciario puede tener una familia disfuncional, puede tener una familia que sufre de violencia, adicciones, problemas psiquiátricos, etcétera. Por lo tanto, la capacidad de ética, la capacidad de aceptación del otro, la empatía es sumamente importante, el no perder de vista que aun cuando todos los días se ven casos complejos, cada persona es un ser humano que tiene dignidad y que tiene derechos humanos que deben ser respetados y yo creo que quien no entienda eso es difícil que pueda desempeñarse en este ámbito y eso es un poco lo que yo me he abocado a transmitir en mi docencia, en mi docencia de pregrado, de posgrado, mis estudiantes, eh, y que también se han ido generando muchas profesionales en el ámbito sociojurídico. Como escuela nosotros tenemos una trayectoria de contratación de profesionales en gendarmería que es muy importante, que no la tienen otras universidades por esta trayectoria, por esta vinculación que se ha ido haciendo desde la unidad académica, en particular desde mi gestión y de otros profesores también que han sumado esfuerzo. Yo te diría eso. ¿Qué dilemas éticos
enfrentan hoy día los trabajadores o trabajadoras sociales en contexto judicial en específico? Bueno, yo creo que los dilemas éticos son múltiples, son sistemáticos en un área donde las problemáticas son sumamente complejas. Eh, yo volvería un poco al tema del respeto a los derechos humanos en términos de la aceptación de la persona. Yo creo que uno debe aceptar a la persona con la que trabaja, al usuario, el cliente, de acuerdo a la dignidad humana que tiene, independientemente de cuál sea su situación judicial, cuál sea su situación compleja. En el ámbito penitenciario, eso es sumamente importante para poder trabajar con personas que han cometido delitos graves, a veces atroces, reprochables. En el ámbito de infancia también tiene que ver un poco con la dignidad y el reconocimiento del derecho de autonomía de los niños, por ejemplo. Yo creo que esos a veces son dilemas que tenemos que superar para lograr un mejor avance. Yo creo que la complejidad del área a nosotros nos enfrenta sistemáticamente, no a uno ni dos, a muchos dilemas que debemos resolver en base al manejo teórico, que tenemos un gran bagaje teórico de otras disciplinas, disciplinas de nuestra propia generación de conocimiento, superar estos dilemas éticos a través de un comportamiento ético profesional y metodológico. Nosotros en este ámbito necesitamos regirnos por una parte la norma y por otra parte la metodología. Y eso es sumamente importante para el reconocimiento de la persona como ser humano, como un ser que que tiene derechos humanos, que tiene dignidad y que hay distintas formas de reconocimiento de estos derechos y a mí se me da la paradoja un poco el sistema penitenciario adulto y la infancia también uno ve muchas veces sesgos en las intervenciones porque hay más bien una mirada, en el caso de los niños, una mirada adultocentrista, en el caso del sistema penitenciario, una mirada castigadora respecto de eso, y eso nos lleva a enfrentarnos simultáneamente y sistemáticamente a dilemas éticos que deben ser resueltos de forma profesional, ética y jurídica. Sara, ¿cómo ha evolucionado el trabajo social sociojurídico en las últimas décadas? Yo te diría que ha habido una evolución bastante importante en términos desde lo que son los orígenes del trabajo social sociojurídico a principios del siglo XX, asociado a lo que fue el trabajo de las visitadoras sociales, y es un trabajo muy interesante sobre eso, de que el trabajo social parte también en el ámbito judicial, cuando las visitadoras sociales no solamente veían los enfermos, sino que también regulaban a la familia y a los niños que estaban en situación de abandono, en los orfanatos, etcétera. Y eso se va a profesionalizar en un par de décadas, que es bastante rápido, más o menos ya en 1940 empiezan a surgir las primeras escuelas de trabajo social que forman a lo que van a ser los asistentes sociales y el trabajo social sociojurídico también se formaliza en esa época. Si uno hace la revisión de las mallas curriculares de la época, se estudiaba derecho, se estudiaba la mirada que tiene que ver ética, se estudiaba desde una mirada metodológica todas estas problemáticas y el trabajo social también se fue avanzando en ese contexto. Y avanzando en la década de los 60 también se van formando nuevas competencias. Eh, yo tengo la impresión de que el trabajo sociojurídico eh, ha ido avanzando como un poco soslayando lo que fue la reconceptualización en el ámbito del trabajo social en general, por un tema que tiene que ver con la norma. Entonces nosotros nos regimos por las leyes, por las normas y un poco el sistema judicial ha sido un tema que ha ido más lento.
Y a partir de la década de los 90 en adelante, una tecnologización, una tecnificación muy importante en el ámbito sociojurídico que se distingue en lo que es la intervención en el ámbito penal y en el ámbito civil, muy clara, y que tiene que ver con competencias y con formaciones específicas. Yo diría que eso ha sido importante. Perfecto. ¿Cuáles crees que son los principales desafíos que debería enfrentar el trabajo social sociojurídico en los próximos años? Yo creo que el principal desafío es seguir perfeccionándose, elaborando metodologías propias. Yo creo que el ámbito sociojurídico ha estado al debe un poco en generar propias estrategias, metodologías que sean propias del ámbito, en la sistematización de sus conocimientos, la publicación de las prácticas, las buenas prácticas, las investigaciones. Yo creo que se conoce poco, no porque no existamos o porque no hayamos hecho cosas importantes, sino que porque no hemos tenido la capacidad de ir levantando un acervo bibliográfico, un acervo en el que uno mismo se reconozca como yo trabajo en el ámbito sociojurídico y no esta dispersión de que yo trabajo con niños, yo trabajo con personas privadas de libertad, no, todos esos ámbitos sociojurídicos. Y un poco también el fortalecimiento de lo que es la formación en derechos humanos y en el ámbito de metodologías que sean propias para la intervención en el ámbito sociojurídico por la complejidad de las temáticas que se ven y la evolución de estas temáticas que cada vez hace mucho más difícil la intervención y el logro de los objetivos y de los planes y políticas que establecen las políticas públicas, que muchas veces son complejas. Yo diría que ese es uno de los elementos importantes. ¿Qué mensaje quisiera preguntarte ahora, Sara? ¿Cuál sería el mensaje que tú le quisieras dejar a las próximas generaciones de trabajadores y trabajadoras sociales que se quieran especializar en el ámbito sociojurídico? Eh, a ver, yo el mensaje que le dejaría a las futuras generaciones es que el ámbito sociojurídico es un ámbito poco visibilizado, eh, pero que cuando uno ingresa y lo conoce es un ámbito para enamorarse. Tiene muchas posibilidades de intervenciones, de trabajo con personas, conocer a estas personas que están vinculadas a problemas sociales y jurídicos, sus necesidades, es algo sumamente importante para la vinculación. Eh, Todo lo que ha sido la incorporación del enfoque de derechos, la incorporación del trabajo social en el ámbito de los derechos humanos, de los derechos de la infancia, los derechos penitenciarios, es algo que debe ser considerado en futuras generaciones y también pensar siempre desde la mirada de que el contexto jurídico y sociojurídico es la cancha sobre la cual uno se puede ir desarrollando, pero que las metodologías propias del trabajo social deben ser importantes en cada una de las intervenciones y el dejar registro de las intervenciones, escribir, investigar, para hacer mucho más visible este ámbito que tiene más de 100 años de intervención, pero que pocas personas reconocen y conocen. Y yo creo que cuando uno trabaja en esta área y puedes aportar algo a las personas con las que trabajas, una satisfacción muy importante, especialmente hoy día cuando nos enfrentamos a cambios sociales como tan importantes muchas veces o inestabilidades sociales que no sabemos cuál puede ser el futuro, qué va a pasar en el ámbito social, de la salud, de los sistemas penitenciarios, las nuevas leyes, etcétera, nos plantean profesionales que sean proactivos, profesionales que quieran desempeñarse para hacer un aporte a la comunidad, a los usuarios, y que ese aporte sea significativo en la vida de cada uno de las personas con las que ellos van a trabajar y que eso va a redituar finalmente en un posicionamiento y un reconocimiento de los profesionales en el ámbito sociojurídico como profesionales bien formados, éticos, metodológicamente resueltos, con un acervo teórico importante que permita entregar un aporte
a las personas con las que finalmente el ámbito sociojurídico se convierte en personas, trabajamos con personas. Ujú. Eso. Sara, si pudieras imaginar el trabajo social en los próximos 100 años, trabajo Mm. social sociojurídico en los próximos 100 años, ¿qué lugar te gustaría que ocupara en el ámbito de la profesión? Me gustaría que ocupara un ámbito mucho más destacado que el que hoy día tiene, con mayor reconocimiento. Y no solo me gustaría, yo creo que vamos hacia allá. Creo que cada vez más los profesionales que trabajan en esta área reconocen las especificidades que requiere. Cada vez más se están formando metodológicamente y teóricamente, no solamente a nivel de pregrado, de posgrado, que va a permitir que las próximas intervenciones, no sé cómo irá a ser en 100 años más, pero me imagino que será mucho más metodológico, más técnico, mucho más ligado a las tecnologías también. Yo creo que la utilización de las tecnologías para llegar a la población más lejana, por ejemplo, las poblaciones que están mucho más lejos en términos de acercamiento a las intervenciones, la utilización de herramientas propiamente tal tecnológicas para el apoyo a las personas. Yo creo que el trabajo social tiene mucho que aportar en eso, tanto en el ámbito de infancia, en el ámbito de los sistemas penitenciarios, en el ámbito de otro tipo de personas que tengan vinculación con el sistema de justicia, y que la justicia también sea más cercana a la gente. Yo creo que el trabajo social lo que puede es acercar la justicia a las personas. Yo creo que una de las brechas importantes que tiene el ámbito jurídico es que la norma está muy lejana a las personas, Ujú. y el ámbito jurídico es jurídico porque está en torno al análisis de la norma, pero poco cercano a las personas. Yo creo que el rol del trabajo social, de los trabajadores sociales, de los operadores del sistema en acercar la norma, el acceso a la justicia, el vincular el acceso a la justicia a las personas, no solamente porque el tribunal está abierto, sino que porque la justicia te acoge, porque la justicia acoge a los niños, los escucha, porque la justicia puede ser más cercana con las familias de las personas que están privadas de libertad, con aquellos que realmente quieren reinsertarse. Se Con las pueden mujeres privadas de libertad con las también. mujeres privadas de libertad, las mujeres que trabajan con mujeres privadas de libertad, el ámbito de las mujeres gendarmes, por ejemplo. Se puede hacer mucho en el acceso a la justicia. Yo creo que el trabajo social tiene un rol crucial de bisagra entre la intervención social y el acceso a la justicia. Y yo esperaría que en 100 años más eso fuese mucho más visible, más destacado, que hubiesen profesionales que estén pensando en los 200 años, los próximos 200 años de trabajo social, utilizando las herramientas que existen y siempre pensando en cómo mejorar la vida de las personas que lo pasan muy mal, porque los usuarios lo pasan muy mal transitando estos sistemas judiciales que son inhóspitos, que son lejanos, que muchas veces son no comprendidos, y hay que ayudarlos al tránsito. Y yo creo que ahí el trabajo social espero que haya un desarrollo, y yo creo que lo va a lograr. Eso. ¿Hay algo que yo no te haya preguntado y que te gustaría compartir en el marco de esta conmemoración de los 100 años del trabajo social en Chile y también de los 100 años del trabajo social sociojurídico en Chile? Yo creo que hacer un reconocimiento a las primeras mujeres, que fueron mujeres, no fueron hombres, el Ujú. mundo del derecho es de hombres. Las primeras mujeres que fueron las primeras visitadoras sociales que rompieron las barreras de estudiar, de perfeccionarse, de salir un poco de esta visión de que era solamente para niñas que hacían el bien, sino que para mujeres que profesionalizaron una profesión que hoy día nosotros heredamos y que fueron muy disruptoras en ese minuto respecto de el logro de posicionarse en los sistemas de justicia, posicionarse en el sistema penitenciario, posicionarse en los sistemas judiciales, el reconocimiento a la importancia que tuvieron
las visitadoras sociales y las primeras asistentes sociales de los tribunales de menores y familias, Ujú. que fueron trascendentales en el desarrollo de lo que hoy día es el trabajo social en los sistemas de justicia de familia, y eso ha ido evolucionando. Yo creo que ese reconocimiento nos permitió hoy día abrir las puertas a lo que nosotros podemos hacer. Destacar que fueron mujeres fuertes, que fueron mujeres que se enamoraron de esto, que muchas veces era visto como poco adecuado para personas de esa época, que había que mirar hacia otro lado, y ellas fueron las precursoras, las primeras estudiantes de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Paraíso, que en ese tiempo pertenecía a la Universidad de Chile, también fueron mujeres, una profesión que parte feminizada. Hoy día tenemos muchos colegas varones que se desarrollan en esto y que aportan mucho, y yo creo que eso ha permitido que hoy día nosotros estemos acá conversando de los 100 años. También han sido poco visibilizadas en términos de lo que es la historia. Eh, yo creo que siempre la historia nos muestra quiénes somos hoy día. Y eso también es importante para el futuro de las nuevas generaciones, para que conozcan no solamente lo que hemos hecho hoy día, sino lo que se hizo antes. Esto no partió hoy día, esto partió a principios del siglo XX, con las primeras normas y leyes que regularon las situaciones sociales, las primeras leyes sociales. Y eso ha ido evolucionando y hemos llegado hoy día a tener una disciplina que está tecnificada, que tiene a nivel del Poder Judicial reconocimiento, y a la labor, el peritaje social, la labor de la intervención. Eso ha sido sumamente importante, pero no es solo eso. Hay mucho más desarrollo que se está haciendo y que se va a seguir haciendo desde esta área que es tan importante como las otras y es tan poco conocida o reconocida. Yo me quedaría con eso y te haría ese reconocimiento. Bien, Sara, muchísimas gracias por la generosidad intelectual de participar con nosotros en este ciclo de entrevistas. Eh, y ha sido muy interesante conocer tu experiencia de vida y conocer también eh, tu nivel de apasionamiento por lo que es el trabajo social sociojurídico. Así que muchísimas gracias nuevamente y un gusto haber contado contigo en esta ocasión. Gracias a ti, gracias al Observatorio de Desigualdad y Políticas Públicas de la escuela, gracias a la escuela también por darnos esta posibilidad de poder reconocer y prestar nuestras voces para que otros las escuchen y las reproduzcan y las hagan suyas. Gracias. Muchas gracias.